Vamos a disponer nuestro corazón en estos momentos para recibir la enseñanza de la palabra. Dios puso en mi corazón usar precisamente el espacio de la predicación para hablar sobre lo que vamos hoy a disfrutar y a participar, que es de la Cena del Señor. Amén. Nosotros no la llamamos Santa Cena, porque el concepto bíblico es la Cena del Señor, ¿sí? Entonces partamos de esa verdad y hoy quiero, a través de esta breve reflexión, que miremos el significado verdadero de la Cena del Señor. Algo que debemos tener muy claro como iglesia es que el cristianismo no es una religión ritualista. El cristianismo esencialmente es una experiencia de acercamiento, de relacionamiento y específicamente de comunión con Dios. Cuando hablamos de cristianismo estamos hablando de un propósito claro y es la oportunidad de volver a conectarnos con nuestro Creador y con nuestro Padre Celestial. Ese es verdaderamente el cristianismo. Por eso, cuando empezamos a darle más valor dentro del cristianismo a los ritos, ¿sí?, a las formas, a cómo se hacen ciertas cosas, cada cuánto se deben hacer, a cómo debemos vestirnos, a cómo debemos de pronto ciertas cosas, cuando nos quedamos ahí, reducimos el cristianismo bíblico, el cristianismo auténtico en su esencia. Porque la esencia del verdadero cristianismo es volvamos a disfrutar de algo que era imposible, pero que por Jesucristo se hizo posible, estar en paz con Dios. Amén. ¿Les parece muy buena esta noticia? Eso es cristianismo, volver a estar en paz con Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Amo, sí claramente nos dejó estipuladas dos ceremonias para que nosotros las observemos. Una vez y la otra cuantas veces sea posible. La primera tiene que ver entonces con el bautismo en agua, ¿sí?, donde claramente nos damos cuenta por la Biblia que el bautismo que estipuló nuestro Señor Jesucristo debe ser por inmersión. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como lo dice Mateo capítulo 28, 19 y 20. Y la otra ceremonia, a la cual el Señor no le colocó una estipulación de cada cuánto, sino que dijo: cada vez que coman el pan y beban la copa, hacen memoria de mí, es la Cena del Señor, ¿sí? A esa ordenanza es la que me quiero referir en esta hermosa mañana, ¿sí?, a la Cena del Señor. Es una invitación maravillosa que nos hace nuestro amado Dios y específicamente nuestro Señor Jesucristo para que hagamos memoria de algo tan maravilloso, tan valioso y tan perfecto que Él hizo por nosotros. Así que nosotros preferimos no utilizar tanto la palabra sacramento. No es que esté mal dicho. Lo que pasa es que la palabra sacramento, de una u otra manera, significa cosas sagradas, juramentos consagrados para un rito sagrado. Y da a entender entonces que de una u otra manera esa ceremonia o ese rito puede llegar a convertirse, en lugar de un medio, un fin. Por eso utilizamos mejor la palabra ordenanza, ¿sí? De hecho, la palabra sacramento significa que salva. Y creo que el bautismo no salva, la Santa Cena no salva, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de ordenanza, estamos dando a conocer y dando a entender que lo que estamos haciendo, como lo que vamos a hacer hoy, es observar algo que el Señor dijo que lo hiciéramos. Amén. Algo que el Señor dijo que lo hiciéramos. Entonces, la Cena del Señor, o como se llaman en otros lugares, la Santa Comunión, en la iglesia tradicional se utiliza una palabra que es muy correcta, es la Eucaristía. De hecho, Eucaristía significa comunión, ¿sí? Entonces, nosotros la llamamos la Cena del Señor, tal como está descrita en 1 Corintios capítulo 11.
Vamos a trabajar rápidamente la Santa Cena del Señor, cómo puede ser definida según la Biblia, ¿sí? La Cena del Señor, cómo puede ser definida bíblicamente. Y vamos a estar utilizando como base bíblica primera a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 en adelante. Esa es la base que vamos a estar utilizando para esta reflexión. En realidad, ¿qué significa esta ordenanza? ¿Sí? En realidad, ¿qué significa? Es un rito distintivo de la adoración cristiana, instituida por nuestro Señor Jesucristo en la víspera de su muerte expiatoria. Algo que Él estableció en unas horas antes de convertirse en el Cordero Pascual. Así que miremos algunos aspectos que se pueden apreciar en la cita bíblica que anteriormente mencioné. Lo primero que encontramos allí es que la Cena del Señor es una acción de gracias. Diga conmigo, la Cena del Señor es una acción de gracias. La Biblia dice en el versículo 24, 11, 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es muy interesante que Cristo, cuando tomó la cena para instituirla, dio gracias. Y por eso el apóstol Pablo, en el capítulo anterior, en el capítulo 10 de 1 Corintios, el versículo 16, dice algo interesante. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Cuando tú lees, por ejemplo, este versículo en la Nueva Versión Internacional, cambia la palabra bendición por la palabra agradecimiento, ¿sí? Es como si dijera, la copa de bendición que agradecemos. Amén. La copa de bendición que agradecemos. Aquí redunda en la versión Reina Valera redunda la palabra, la copa de bendición que bendecimos. En la Nueva Versión Internacional dice la copa de bendición que agradecemos. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo realmente al instituir la Santa Cena o la Cena del Señor. Dio gracias. Es interesante entonces que cuando Él inicia esta cena, su mente estaba llena de gratitud por un evento que le recordaba ese momento. ¿Cuál evento? El evento de la Pascua, cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, ¿sí? A eso es que se está refiriendo. Jesús en ese momento trae a su mente ese evento formidable que cambió prácticamente el destino de Israel a través de la Pascua. Ahí está el Señor Jesucristo entonces dándole gracias al Padre, no solamente por la comida que iban a disfrutar, sino también por la obra preciosa que hizo a través de la Pascua. Y me imagino que también en su corazón estaba lleno de gratitud por Dios usarlo a él como la Pascua, que iba a convertirse en el Cordero que traería limpieza al pecado de la humanidad. El segundo significado que encontramos de la Cena del Señor en este pasaje es que es un tiempo cuando conmemoramos algo. Es un tiempo para conmemorar. Es un tiempo para recordar algo. Eso es la Cena del Señor. Hoy usted ha venido a este lugar y tiene la oportunidad de volver a hacer remembranza, de volver a traer a su mente, volver a recordar, a refrescar su memoria, especialmente sobre dos cosas. Número uno, sobre la persona de Jesucristo. ¿Sabe? Esto pareciera como muy obvio, pero en el trajinar diario de la vida, fácilmente, hermanos, nos podemos estar olvidando de Jesús. Nos absorbemos tanto de las preocupaciones y de las tareas y de los compromisos y de las metas por lograr, que fácilmente nos podemos estar olvidando de Jesús. Esto puede suceder en el pastorado. Tanto estamos enfocados en hacer la obra del Señor que se nos olvida el Señor de la obra.
¿sí? Que nos enfocamos tanto en la tarea encomendada que se nos olvida disfrutar de aquel que nos encomendó la obra. Entonces, esta es una bonita oportunidad para que usted haga un alto en el camino y diga, no, yo quiero en estos momentos enfocarme en una persona. Quiero enfocar todo mi pensamiento, todos mis pensamientos, todos mis deseos, todos mis sentimientos los quiero enfocar en la persona de Jesucristo. Y le invito para que en estos momentos, iglesia, si hay por ahí pensamientos rondando en su mente y que ahorita de pronto se está diciendo, y ojalá que salgamos temprano porque se me va a quemar la olla. ¿Quién sabe aquí para dónde cojo para ir a almorzar? Y esta tarde al fin, ¿a dónde voy a ir? Ay, cierto que yo había quedado de ir hoy en la tarde a tal lado. Todos esos pensamientos que vienen de pronto a desconcentrarte, te invito para que tú los lleves cautivo en obediencia a Jesucristo. Y que en estos momentos Jesucristo sea el centro de tu atención. El centro de tu atención, porque Él lo merece. Pero no solamente recordamos a Jesús como persona, sino que recordamos su obra perfecta en el Calvario. Lo que Él hizo. Primero lo que Él es y segundo lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, preste atención a eso. Por eso, en los versículos 24 y 25 de 1 Corintios 11, dice la palabra del Señor, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. 2 veces Él dice, en memoria de mí. ¿Qué insulto sería que en esta mañana mientras usted come el pan y bebe la copa, esté pensando en usted mismo? Esté pensando en sus problemas, esté pensando en sus necesidades. Este es un momento de entera comunión con Él. Es un momento para estar pensando en su presencia, pensando en su amor y en cómo Él nos amó. También la cena del Señor, Pablo la define en este pasaje como un simbolismo. Nosotros, los cristianos bíblicos, la tenemos clara. La cena del Señor se desarrolla a través de 2 simbolismos. ¿Cuáles son? El pan y el vino, o el pan y el jugo de la vid. Nosotros, en el contexto de las palabras de Jesús, claramente entendemos que Jesús no habló de transubstanciación. Eso no es cierto. Nosotros no creemos en la transubstanciación. Nosotros creemos que el pan y el vino simplemente son símbolos. Pero también entendemos por la palabra de Dios que cada símbolo que Dios utiliza para revelar algo del cielo genera también una connotación espiritual. Por ejemplo, aunque este pan y esta copa que usted va hoy a disfrutar y va a participar son solamente eso, elementos simbólicos, por favor, no reduzca esos elementos simplemente a eso. Entienda que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Amén. La presencia de Dios está en medio de nosotros y eso es lo que le da valor. Porque tampoco no podemos reducir solamente al pedazo de pan y a la copa que tú bebes, no. Sino precisamente a lo que está generando una connotación espiritual sagradísima de ese momento. Porque si estás participando, literalmente, si estás participando, no a través de estos elementos, pero sí espiritualmente, estás participando del cuerpo y de la sangre de Cristo. Amén. Eso es importante entenderlo. Ahora, el pan está simbolizando el cuerpo de Cristo. Juan capítulo 12, versículo 24, es un versículo muy hermoso, mira lo que dice, Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto, os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese pan que usted hoy va a comer, que le recuerda como símbolo el cuerpo de Cristo, le tiene que recordar que era necesario que ese cuerpo fuese
enterrado. Y como le sucede a una semilla, la semilla es enterrada y tiene que morir para que luego produzca mucho fruto. Eso sucedió con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se convirtió como en esa semilla que necesariamente tuvo que ser enterrada para después, al morir, obviamente, generó vida y vida en abundancia. Y esa vida ahora la disfrutamos tú y yo. Estamos vivos porque Él vive. Estamos vivos porque Él murió, pero también resucitó. El vino está simbolizando la sangre de Cristo. En Éxodo capítulo 24, versículo 8, allí se nos habla de que cuando se encontraba el pueblo de Israel frente al monte Sinaí, Dios guió a Moisés a que se hicieran unos sacrificios y se tomara la sangre en un recipiente para luego entonces esparcirla sobre el pueblo. Y entonces, al ser esparcida esa sangre, se activó un pacto entre Dios y su pueblo israelita. El pacto en el Sinaí es un pacto muy específico entre Dios y el pueblo de Israel. Pero servía ya también de simbolismo de lo que haría el Cordero de Dios por nosotros. Su sangre sería derramada y esa sangre rociaría nuestras vidas y ya no solamente cubriría nuestros pecados, sino que los borraría por toda la eternidad. ¿Cuántos creen que sus pecados han sido borrados por la sangre de Cristo? ¿Sí lo cree, mi hermano? Los pecados de ayer, los pecados de hoy, los pecados de mañana, si usted tiene su fe puesta enteramente en Jesucristo, ya fueron perdonados. Ahora, cuando usted peca, no con conciencia, no deliberadamente, sino cuando usted peca a pesar de la lucha que mantiene y cae, el Señor nos dio una salida rapidita. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso significa que de todos modos, para los próximos pecados que cometamos, debemos tener una acción humilde de confesión y de apartamiento de esa maldad. Amén. Entonces, así como estamos hablando de estos símbolos, podemos decir que el pan que representa el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo está representando la encarnación del Dios que se hizo hombre. Y la sangre está representando en Cristo la expiación. Dos cosas fundamentales para que hoy en día sea realidad nuestra salvación. Que si no hubieran ocurrido, hermanos, no tendríamos esperanza. Número uno, encarnación, no reencarnación, encarnación, que solamente ocurrió en la persona divina en Jesucristo. Y número dos, la expiación a través de su sangre. Ahora, el único que podía hacer, el único ser humano que podía hacer expiación para redimir los pecados y limpiar los pecados de la humanidad, era un hombre que nunca hubiese pecado. Un hombre que no viniese contaminado con la mancha del pecado en su sangre. ¿Quién era entonces? Jesucristo. Por eso tiene sentido que el único que nos puede limpiar de toda maldad es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo esto tiene valor para entender por qué hoy vamos a participar de esto tan hermoso. En cuarto lugar, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 11 que la cena del Señor es también un tiempo para confirmar comunión. Es fundamental entender esto. Por eso es extraordinario este momento, porque es la oportunidad de poder revisar cómo está mi comunión con Dios. Y si está mal, este es el momento para reafirmar esa comunión, restaurar esa comunión, fortalecer esa comunión con Dios. Pero no solamente Dios espera que revisemos nuestra comunión con Él, sino también nuestra comunión con la iglesia, nuestra comunión con nuestros hermanos. Ese es un momento fundamental para que analicemos, y de eso lo vamos a ver más adelante, analicemos cómo está nuestra comunión con nuestros hermanos. Así que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, lo dije al comienzo, se habla de la copa de bendición que bendecimos o que agradecemos. Vuelvo a leerlo, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos
no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y el versículo 21 es también muy especial. Dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La mesa del Señor es una mesa de comunión. La mesa de los demonios es una mesa de división. División. Ahora se entiende por qué el apóstol Pablo en muchas de sus cartas nos dice que no demos lugar al diablo. Porque la palabra diablo viene del griego diabolos, que significa el que divide. Y si yo estoy dejándome usar por el enemigo para generar una brecha, una división con mi hermano, le estoy dando lugar al diablo. Y si participo siendo consciente de que en este momento yo me estoy dejando usar para dañar una relación con mi hermano, que se sobreentiende que es del mismo cuerpo, que es la iglesia, entonces, y participo de esta mesa, no estoy participando de la mesa del Señor, sino de la mesa de los demonios. Entonces, ahí es donde viene el elemento fundamental, que lo estaremos examinando al final, en la parte de mirarnos, analizarnos, probarnos. Ahora bien, yo creo firmemente en este contexto de que el tiempo de la cena del Señor es un tiempo de comunión. Creo firmemente que es un tiempo en el cual, cuando celebramos la cena del Señor, Dios nos administra su gracia. Amén. Este es un momento por eso tan especial. Por eso es tan importante, y los pastores les recomendamos muchísimo a las personas que se congregan: no deje de participar de la mesa del Señor. Hoy lamentablemente hay una cultura en muchos hermanos de las iglesias, del cristianismo actual, donde no sé si será por ignorancia o de pronto por conocimiento de causa, que no han sabido manejar la situación y poco a poco le han restado el valor que tiene la cena del Señor. Yo recuerdo en los tiempos de mi infancia y de mi adolescencia y de mi temprana juventud, en la iglesia donde fui formado, que el servicio más concurrido, el servicio en el que se llenaba completamente, se abarrotaba el salón de gente, era el servicio de la cena del Señor. Porque había una conciencia de que era un momento supremamente santo, pero también una oportunidad maravillosa para reforzar mi espiritualidad. Pero parece ser que hoy en día hay mucha gente que no logramos entender esto. Es como un servicio más, un culto más, es algo que de pronto lo colocamos en el mismo nivel que lo demás. Y no es así, no es así, mis hermanos. Es un momento donde Dios, a través de esta ordenanza, nos imparte de su gracia. Y le voy a decir algo, es un momento en el cual, aun si usted ha estado enfermo, Dios puede impartirle sanidad. Amén. A nosotros nos infundía mucho eso. O sea, acuérdese que el domingo tal hay Santa Cena. Usted que está enfermo, prepárese. No se quede en casa, asista. Y tome la Santa Cena bajo esa perspectiva, bajo esa fe. Porque la obra de Cristo incluyó también sanidad para nuestros cuerpos, ¿sí? Sanidad para nuestros cuerpos. Y cuando hay casos de personas que realmente no pueden asistir, los pastores encargaban personas fieles, idóneas, íntegras para ir a las casas de las personas, de los hermanos que estaban enfermos, para ir y ministrarles la Santa Cena. Entonces, mis hermanos, esto es algo muy importante. Creo que la gracia de Dios se imparte en esta mañana sobre nuestras vidas. Número 5. La cena del Señor, según el apóstol Pablo, es un tiempo apropiado para proclamar. Es un tiempo de proclamación. Es un tiempo donde damos testimonio. ¿De qué damos testimonio según el versículo 26 de 1 Corintios 11? Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué vamos entonces a proclamar en este tiempo? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo que vamos a proclamar en este acto ceremonial tan pero tan sagrado? Que Cristo murió por nosotros,
pero que también regresará por nosotros. Dos cosas fundamentales. Entonces mira qué lindo que cuando tú participas de la mesa del Señor, estás recordando un evento y proclamando un evento que ya sucedió y un evento que muy pronto va a suceder, ¿sí? Estamos en medio de algo pasado y de algo futuro, y Cristo es el centro, ¿sí? Cristo es el centro. Esta es la oportunidad para que usted vuelva a recordar, mi hermano amado, de que esta vida no es lo único. Esta vida puede pasar ahorita en los próximos 2 minutos, ¿sí? Esta vida puede pasar después de que salgamos de aquí a la iglesia y acabarse. Pero lo más hermoso, hermanos, es que cuando tomamos la cena del Señor, avivamos una esperanza. Cristo viene por nosotros. O nosotros vamos a donde está Cristo. Entonces, esto nos llena esperanza. Tiene una dificultad, está pasando por un problema, tiene una dificultad terrible allá en casa, una situación complicada, tome la Santa Cena con esperanza. Que si por terrible que sea la situación no se lograra solucionar aquí en la tierra, tranquilo que en su momento el Señor se lo lleva. Y lo lleva a disfrutar de su presencia por los siglos de los siglos. Ahora, hermano, para terminar, Pablo dice claramente que este es un tiempo de examinación. Y lo que me llama la atención es que dentro de lo que él ha venido hablando, va a utilizar, desde el versículo 27 hasta el versículo 32, va a utilizar ese segmento para enfocarse en ese significado que no debemos ignorar de la cena del Señor. Es un tiempo de examinación. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Permítanme leerlo rápidamente. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno o examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El Señor quiere que cuando participemos de la mesa del Señor, nos encontremos en una actitud digna. Escúchame lo que te voy a decir para liberarte de un mal concepto que se ha manejado durante años. Mucha gente piensa que para tomar la cena del Señor uno tiene que ser digno. No se trata de ser digno, se trata de estar digno. Amén. Porque siendo honestos, ninguno de nosotros somos dignos de participar de la mesa del Señor. Y vamos a mover esa vaca sagrada, mis hermanos, porque el diablo la ha utilizado por muchos años para meter a algunos hermanitos en ese ciclo satánico, en la ignorancia, y poder convertirlos en blancos fáciles para destruir su fe. ¿Quién puede levantarse de los que estamos aquí y decir: pastor, yo voy a tomar hoy la Santa Cena porque desde que me levanté hoy no he pecado en nada, por eso voy a participar de la mesa del Señor? ¿Alguien puede levantar la mano? Yo la bajo. Ahora, si somos conscientes de que todos hemos pecado, nomás les coloqué ese lapso, ¿no?, de esta mañana. Entonces significa que nadie debería participar, incluyendo el pastor. Porque no se trata del ser digno, se trata de estar digno. Lo que Pablo aquí está diciendo es, no atacando al ser, de que para usted poder participar de la mesa, usted tiene que ser un santo, que no ofende a Dios y no ofende a nadie en nada, no. Pero lo que sí está diciendo es su actitud tiene que ser digna. Y saben, según el reino de Dios, ¿cuál es la actitud más digna para poder merecer la gracia de Él? Para poder merecer estar cerca de su mesa. Reconocimiento de nuestros pecados, reconocimiento de nuestras fallas.
¿Quién es la persona más digna de participar de la mesa? Aquella que en su actitud se corrige a sí mismo y dice: Señor, estoy mal, necesito tu ayuda. Y qué bueno saber que hoy me invitas a tu mesa para poder ponerme a cuentas contigo. Entonces, para eso es la mesa es incluyente, no es excluyente. La mesa del Señor te invita para que asumas una actitud digna. Y la actitud digna es reconocimiento de nuestras fallas. Reconozco que estoy mal, reconozco que estoy bravo con fulano de tal. Entonces, al reconocerlo, ¿qué debes hacer? Tienes dos opciones. Antes de que participes, ve y habla con tu hermano, ¿sí? Pero resulta que se da el caso de que tu hermano no está precisamente aquí en este escenario. Entonces, participa de todos modos. Pero al salir de este lugar, ve y búscalo y arregla ese problema. Eso es estar digno. Amén. Ahora, lo que yo te digo es, si sabes que estás mal con un hermano, sabes que te dejaste usar por el enemigo, por el diablo para abrir brecha, y no quieres corregir por tu orgullo, por cualquier pensamiento o sentimiento que te esté dominando, y a pesar de eso decides participar de la mesa. Ahí fue donde dijo el apóstol Pablo que muchos duermen y hasta han muerto porque no discernieron el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo que quiero decirte en esta mañana, mi amada iglesia, es que este es un momento supremamente sagrado y debemos ser coherentes con nuestra fe. La mesa de Dios es una mesa de comunión, no es una mesa de división. Usted no puede acercarse premeditadamente diciendo: yo sé que estoy mal con fulano de tal, pero de todos modos voy a participar, como para que de pronto no digan que es que yo estoy mal, pero voy a participar y yo sigo en las mismas. Sabe que tiene que cambiar, sabe que tiene que ir a hablar, sabe que tiene que ir a restaurar esa relación, pero usted sigue en las mismas. Hermano, le doy un consejo pastoral: no participe. Le hace menos daño no participar, ser honesto con usted mismo en que usted no quiere cambiar las cosas, que de pronto, sabiendo que está mal, participa y continúa haciendo las mismas cosas. A eso es que se refiere. Por eso Pablo le dedica varios versículos a ese temita. Examinémonos. Examinarnos tiene que ver con tener la capacidad de ser sinceros. Seamos sinceros. Ahora, lo que yo sí te digo, mi hermano, es: Dios te dio la capacidad de perdonar la ofensa. Dios no desea que tú te quedes en esa situación. No, Él desea que tú arregles esa situación porque Él te dio la capacidad. Podéis perdonar 70 veces 7, como dice la palabra. Cualquier ofensa que hayas tenido, que hayas recibido, la puedes perdonar. Cualquier ofensa que hayas provocado en alguien, ve a la persona que tú sabes que le hiciste daño, pídele perdón, también perdónale y continúa con la bendición de la comunión. Pero lo triste es cuando sabemos que estamos divididos y seguimos perpetuando. ¿Para qué el Señor permite la cena y por qué Él no le colocó límite? ¿Cada 8 días, cada mes, cada 6 meses, una vez al año? No, no dice la Biblia nada de eso. Cada vez que comas de este pan y bebas de esta copa. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que muy a menudo necesitamos confirmar nuestra comunión. Muy a menudo Satanás busca la manera de generar brechas. Sea esta la oportunidad para cerrar esas brechas. Sea este el momento para cerrar esas brechas. Y para concluir, amada iglesia, muy importante que en un momento como este, como les dije, dejemos de pensar tanto en lo que nosotros hemos hecho por Cristo. Especialmente hablo del liderazgo. Dejemos de pensar tanto en lo que tuve que dejar para poder seguir a Cristo. ¿Sabe que yo tenía esa actitud? Y tuve que pedirle perdón a Dios en algún tiempo. Siempre que llegaba a la Santa Cena, me acordaba: ay Señor, yo recuerdo el sueño que yo tenía de poder trabajar en lo secular, de poder tener mi propia industria, pero un día decidí obedecerte. Ay, me sentía, mejor dicho,
el super espiritual, mire, obediente. Y enfocado en lo que yo tuve que dejar para poder hacer la voluntad de Dios. Y entonces entendí lo que dijo Pablo. ¿Qué es lo que tengo que remembrar? ¿Qué es lo que tengo que recordar en un contexto como este? No lo que yo hice por Cristo o por lo que tuve que dejar por Cristo, sino lo que Él hizo por mí. Lo que Él tuvo que dejar por causa de mí. Y este es un momento para que dejemos nuestro orgullo y dejemos nuestro enfoque individualista y nos enfoquemos en lo que Dios hizo por nosotros. Y al entenderlo y comprenderlo, mis hermanos, nos llenemos de gratitud y de alabanza a nuestro Señor. En ese contexto, mis hermanos, quiero invitarle para que se coloque en pie y vamos a participar todos de la mesa del Señor.